Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre el tema de automatización de portón eléctrico. Mi nombre es Ayer Ruiz André. Empezaremos nombrando los materiales que necesitaremos para realizar el esquema. Para el circuito de fuerza necesitaremos un interruptor termomagnético trifásico, dos contactores, un relé térmico y un motor trifásico. Para el circuito de mando necesitaremos un interruptor termomagnético, contactos auxiliares del relé térmico, un pulsador de enclavamiento normalmente cerrado, pulsador normalmente cerrado, un pulsador de conmutación. Aquí vemos que es normalmente abierto y aquí está el cerrado. Sus contactos auxiliares y bobinas del contactor, un temporizador neumático normalmente abierto y su bobina, un fin de carrera en conmutación y un fin de carrera normalmente cerrado. Seguimos con su instalación o cableado. Para el circuito de fuerza de las líneas RST, puenteamos para el interruptor, para sus entradas. De sus salidas se van para sus entradas del contactor K1 y K2. De sus salidas de los contactores se van para el relé. Y del relé sus salidas se van para la entrada del motor trifásico. Para el circuito de mando, la línea se va para su entrada de relé térmico, termomagnético, y su salida se va para sus contactos auxiliares de relé térmico. Acá miramos que es normalmente cerrada y acá normalmente abierta. De su salida del contacto auxiliar normalmente cerrado se va para el pulsador de enclavamiento. De su salida del pulsador de enclavamiento se va para el pulsador normalmente cerrado. De su salida se va para la entrada del pulsador S3 normalmente abierto. Y de su entrada podemos llevarlo para el K1, su contacto auxiliar del contactor 1. Y de su salida del K1 lo puenteamos para su salida del pulsador normalmente abierto, y de su salida podemos llevar hasta el fin de carrera 2 normalmente cerrado. Su salida se va para el contacto auxiliar normalmente cerrado del K2 y finalizamos en la bobina del K1. De su entrada del K1 puenteamos para su entrada del S2 normalmente abierto. De su salida llevamos para el contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor 2, y de su salida llevamos para la bobina del temporizador. De su entrada del S2 puenteamos para el temporizador neumático normalmente abierto, y de su entrada podemos también llevar para el contacto auxiliar del contactor 2. Puenteamos de su salida hasta su salida del temporizador, y de su salida sale otro cable para el fin de carrera 1 normalmente cerrado. De su salida se va para el pulsador normalmente cerrado S3. Y por último, a su entrada de
la bobina del contactor 2. Por otro lado, el contactor auxiliar de relé térmico normalmente abierto, su salida lo llevamos para el piloto. El neutro lo ponemos en las salidas de las bobinas del K1, del temporizador 1, del K2 y del H1. Y su función es que al presionar el botón de S3 se enclava el K1, donde pasa la corriente abriendo la puerta automáticamente. Llega hasta el fin de carrera 2 y así cerrándose dando pase a la corriente. Así llegar a su bobina del temporizador, empezando el conteo. Una vez que llegue a 0, se acciona el temporizador neumático normalmente abierto, enclavando el K2 y llegando a la corriente hasta la bobina del K2, comenzando el proceso del cierre de la puerta. Para entender mejor la función del circuito eléctrico, enlazamos el funcionamiento en el PC-SIM. Sacamos todos los materiales necesarios para el circuito y son los siguientes: un motor, pulsadores, pulsador tipo Z o enclavamiento, relé térmico, un piloto, dos fin de carreras S1 y S2 y una puerta. Para empezar el funcionamiento, primero tenemos que enlazar nuestros esquemas de los aplicativos en uso del PC-SIM y KD-SIM. Sacamos los gráficos, que sería entrada y salida. Identificamos cuáles son las entradas. El S1 es entrada y lo ponemos. El S2 también es entrada y lo ponemos en el I01. Acá también editamos. El S3 también. I02. El pulsador normalmente cerrado o el S0 también es entrada y lo ponemos al siguiente, I03. Para el S4 sería el pulsador de enclavamiento y lo ponemos en el I04. El relé térmico también es entrada y lo ponemos en el siguiente, en el I05. Y así terminamos nuestro gráfico de entradas. Para las salidas, la salida giro derecho, el K00. Como bien hemos dicho que los contactores tienen la función de invertir el giro del motor. Y la derecha lo podemos poner en el contactor 1 y el contactor 2 sería para el giro izquierdo, K01. Y por último, el H1, piloto, K02. Y así enlazamos los dos aplicativos. Ponemos en funcionamiento el circuito realizado.
suelto es del interruptor termomagnético. Bueno, podemos ver que al accionar el de marcha la puerta se abre hasta que se acciona el final de carrera K2. En esta situación debe permanecer 10 segundos hasta que comience el proceso de cierre. Cuando la puerta ha cerrado completamente, se acciona el final de carrera 1 y se detiene la secuencia. Ponemos a prueba otra vez. Pero si cuando la puerta se está cerrando y presionamos el pulsador de marcha, se abre de nuevo repitiendo el proceso descrito anteriormente. Esperamos. Ya, bueno, las restricciones. El sistema deberá de garantizar un sistema de protección. Por ello se deberá de cumplir. El sistema se deberá de detener al activarse el relé térmico de protección, además de tener un piloto indicando que el sistema de protección está activado. Activamos y se prende el piloto. El otro sería, se tendrá que instalar un pulsador de emergencia para detener el sistema en cualquier momento. Podemos detenerlo cerrando la puerta. Y lo prendemos otra vez. Y repite el proceso. Y así finaliza mi exposición del tema. Gracias.